continuar con nuestro programa y con este tiempo de predicación. Tengo el privilegio esta mañana de continuar con la serie de Segunda de Pedro. Ya Yosimar hizo la lectura del pasaje que vamos a estar predicando y que vamos a estar estudiando esta mañana, pero antes de iniciar, antes de que entremos justamente al pasaje que tenemos el día de hoy, que creo que si no funciona no hay problema. Ya lo hemos hecho antes sin proyector y no pasa nada. Quiero mencionar algo que se me vino a la mente cuando estaba preparando este sermón. Recuerdo cuando fue la boda de Seth y Mavi, que lo hicieron por allá, si bien recuerdo, por allá yendo para Ome. Era un lugar recóndito por ahí que no conocíamos. Y recuerdo que yo iba acompañando a un amigo, íbamos Abby y yo con un amigo. Entonces yo iba de copiloto y me pusieron a checar el GPS. Eso fue hace casi 7 años. Tony no era tan bueno checando el GPS en ese tiempo como lo es ahora posiblemente. Entonces, no sé por dónde nos llevé, que nos metimos entre el lodo y estábamos lejos de la ciudad, casi nos quedábamos atascados. Hice un cochinero yo con el GPS, la verdad. No supe cómo usarlo y nos llevé quién sabe para dónde. Entonces mi amigo, que sí sabía utilizarlo, lo agarra y por fin pudimos dar con el destino por allá. Obviamente fue culpa de este mono, ¿no? Que no pudiésemos llegar a tiempo y que nos perdiéramos por ahí. ¿Por qué menciono esto? Porque de la misma manera, lo que nos está mostrando el Señor en esta porción de la palabra sucede. Yo como creyente puedo pasar muchísimos años en la iglesia, puedo tener tantos años en el Evangelio, tanta experiencia dentro de las congregaciones y no saber cómo hacer uso de lo que el Señor provee para mí para que le glorifique. Yo puedo pasar muchos años leyéndola y no saber cómo aplicarla o cómo vivirla, la palabra. Puedo pasar muchos años en la iglesia y mi caminar no demuestra madurez y crecimiento. ¿Y a qué se debe eso? A que no estamos entonces utilizando o abundando correctamente en lo que el Señor provee para nosotros. Dice, si ustedes van ahí a 2 de Pedro, en el capítulo 1, si observan el versículo 3, dice que Él nos ha dado todo cuanto concierne a la vida y a la piedad. El Señor te dice, tú creyente, tú ya tienes todo lo que tú necesitas. No te hace falta nada para que tú cumplas con tu propósito de glorificar a Dios. Así que el día de hoy, haciendo caso a lo que el Señor nos dice en esta porción de la palabra, he titulado este sermón como, resultados de las virtudes. ¿Qué virtudes? Habíamos estado estudiando este pasaje y los versículos 5 y 7, si ustedes los ven ahí en 2 de Pedro, está haciendo una lista de virtudes que nosotros debemos de, o cualidades que debemos de desarrollar como creyentes. Ahora quiero que veamos, y nos muestra aquí Pedro, cuál es el resultado de que nosotros estemos en esas virtudes. Pero más que nada, versículos 8 y 9, aquí Pedro está poniendo un contraste. Te está dando dos opciones. Dice, a ver, tú creyente, te di esta lista de cualidades que tú debes desarrollar, pero el que yo te dé una lista no va a pasar nada. Yo te puedo decir muchas cosas y solamente por decírtelas no va a suceder nada. Así que hay dos opciones. O tú tomas esas virtudes y las desarrollas para que tengan un efecto, o las ignoras, pero eso también va a tener un efecto en tu vida. Así que vamos a ver los resultados de esas virtudes, sin perder de vista el contexto que está rodeando este pasaje. Y principalmente, 2 de Pedro es una carta en la que Pedro ya sabía que muy pronto iba a morir. Lo estaban tratando de alcanzar, lo estaban persiguiendo. Él sabía que le quedaba poco tiempo. Él tenía cierta precaución de que llegaran los falsos maestros e introducieran la doctrina falsa, un evangelio diferente. Así que Pedro dice, la mejor manera en que estas iglesias combatan la falsa doctrina es enseñándoles la doctrina sana,
la teología bíblica, la doctrina bíblica. Y lo hace presentando versículos del 1 al 4, el verdadero evangelio, el verdadero Cristo, la suficiencia que tenemos en Él, para después mostrarnos las virtudes y sus resultados. Así que veamos hoy efectos que se presentan cuando un creyente tiene abundancia o escasez de virtudes. Esas son las dos opciones. Y para que no se haga muy largo y podamos profundizar bien el día de hoy, vamos a enfocarnos solamente hoy en el versículo 8. Ya a veces después vamos a tener la oportunidad de ver el versículo 9, pero hoy nos vamos a enfocar en profundizar en el versículo 8 y los efectos que podemos ver de esas virtudes, de tener esta abundancia, son esos: la aplicación bíblica activa y la teología bíblica fértil. Así que veamos esta abundancia de virtudes. Segunda de Pedro 1:8 dice: pues estas virtudes, al estar en ustedes y al abundar, no los dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así que el pasaje comienza hablando de pues estas virtudes. Esta es la conexión que está haciendo Pedro. Ya nos mostró una idea y ahora está conectando. Nos está haciendo voltear hacia atrás. ¿Qué virtudes acaba de mencionarnos? Bueno, las que están en el versículo 5 al 7. Esas son de las virtudes que él está hablando, esas cualidades. Y Pedro básicamente pide que ellos busquen desarrollar las virtudes que son mencionadas ahí. Véanlas conmigo, ya las estudiamos, versículos 5 al 7. Por esta razón también, obrando con toda diligencia, el mandato, añadan a su fe, a su vida cristiana, a su caminar. ¿Qué cosa? Virtud. Y a la virtud, conocimiento. Y al conocimiento, dominio propio. Y al dominio propio, perseverancia. Y a la perseverancia, piedad. Y a la piedad, fraternidad. Y a la fraternidad, amor. Bueno, dice Pedro, esas virtudes, si esas virtudes, dice, están en ustedes y abundan, va a haber un efecto clarísimo. Es una expresión fuerte el que diga que deben de estar en nosotros y abundar en nosotros. Lo que significa al estar en ustedes, esta frase que está mencionando ahí, habla de algo que vamos a tener nosotros de manera permanente, porque va a estar en nosotros. Así que esas virtudes mencionadas que acabo de leer, se supone que para el creyente debieran de estar permanentemente en nosotros. Permanentemente deberíamos estar desarrollando este tipo de cualidades. Pero no solamente lo deja en que deben de estar en nosotros, sino que además dice, deben de abundar. ¿De qué significa esto de abundar? Significa que la manera en cómo está escrito trata de decirte que es algo suficiente, que va a haber abundancia en suficiencia, digamos, de esas cualidades, justamente ¿para qué? Para que yo pueda vivir mi vida cristiana, para que yo sea cada vez más como Cristo, que esa es mi meta. Yo quiero ser como Él, porque Él es mi Rey, es a quien yo le estoy siguiendo. De tal manera que se supone que el creyente normalmente toma la decisión de añadir esas virtudes a su vida. Sin embargo, dije normalmente, eso debería de ser lo habitual para el creyente. Pero si ustedes leen el versículo 9 de 2 de Pedro, sigue hablando de creyentes. ¿Qué dice el versículo 9? Vean. Porque el que carece de estas virtudes, o sea que hay creyentes que van a carecer de las virtudes, de esas cualidades, es ciego o corto de vista, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. Está hablando de creyentes, de tal manera que aquí hay dos grupos de creyentes. Los creyentes que se van a preocupar por glorificar al Señor, creciendo de la manera correcta, haciendo uso correcto de lo que el Señor te da, y los creyentes que simplemente van a ignorar esas verdades. Y ojo, no nos confundamos, porque lo más fácil es venir a la iglesia y ser un religioso. Eso es lo más fácil, porque yo lo único que tengo que hacer es poner una careta. Yo solamente tengo que aparentar.
Yo solamente tengo que vivir una vida moral y listo, se acabó. Pero no es lo que nos está diciendo la palabra que tenemos que hacer. El Señor no busca que la iglesia esté llena de religiosidad o de moralidad. Él busca espiritualidad y santidad en los que son de Él. Nosotros entonces vamos a tomar la decisión de estar y abundar en esas virtudes para la madurez cristiana, que me permite vivir una vida que le da más gloria a mi Señor, o ignorarlas. ¿Puede usted percibir la importancia y el nivel de responsabilidad que estamos viendo aquí, que está poniendo Pedro sobre el creyente, dando un significado de lo que es estar y abundar en nosotros esas cualidades? Eso es muy importante entonces, porque lo que estamos aprendiendo es que el creyente que no está y no abunda en esas cualidades, no puede madurar. Es como el Tony que no sabe usar el GPS. Puede ir a muchas partes, pero no llegar al destino correcto. Y nuestro destino es Cristo. Es ahí a donde queremos llegar. Así que tenemos la opción de desechar o tomar las cualidades. Y la situación aquí es que muchos podemos engañarnos incluso, pensando como el Tony, que usaba mal el GPS, pensando que va en la dirección correcta, pero en realidad no. Por esta razón es que Pedro está enfatizando tanto la sana doctrina, porque si nosotros necesitamos una dirección, o como les decía en el sermón pasado, una brújula que apunte a Cristo, la tenemos aquí. Esta es la dirección correcta. Aquí viene hacia dónde hemos de dirigirnos y de qué manera dirigirnos. Entonces veamos el primer efecto. El primer efecto es la aplicación bíblica activa. Y véanlo ahí en el versículo, dice, pues estas virtudes al estar en ustedes y al abundar, ¿cuál es ese primer efecto? Dice, no los dejarán ociosos. Una vez que el creyente está desarrollando estas cualidades, no va a permitir que tenga una vida cristiana ociosa. Y está refiriéndose a una aplicación bíblica activa de la palabra. Ojo, no podemos separar esta frase de no los dejarán ociosos con lo que menciona al final. Está pegado. Pedro sigue enfatizando y enfatizando la doctrina bíblica. No los dejarán ociosos en lo que concierne al verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Solamente quienes tienen la relación con Cristo, solamente quienes están dedicados a conocer a ese Cristo verdadero, van a poder ver este efecto en su vida. No los dejarán ociosos. Esto significa que en nuestro caminar va a ser notorio cómo se aplica la palabra de manera correcta e intencional. Y esto es importante, hermanos. El creyente que está madurando es intencional en aplicar la Biblia. Nosotros no estamos abriendo los brazos y diciendo, bueno, pues Espíritu, desciende y hazme actuar de tal manera. No, el Espíritu ya está en nosotros, si somos creyentes. Ahora, ¿qué voy a hacer yo? Recuerden, Dios ya nos dio todo lo que concierne a la vida y la piedad. Y eso tiene que ver también con el Espíritu Santo morando en nosotros. Ya tienes el Espíritu Santo, ya tienes la brújula, la dirección, que es la palabra. Ahora, ponte a caminar, es lo que está diciendo. Adelante, aplica la palabra. De tal manera que esto suena algo así como, al abundar en las virtudes, estas virtudes no nos van a dejar estar ociosos en la aplicación de la palabra, que es el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y es justamente por esta razón que el efecto es una aplicación bíblica activa, porque es la doctrina bíblica aplicada correctamente e intencionalmente la que refleja que no hay una ociosidad en cuanto al conocimiento de la verdad. ¿Cómo sabemos que alguien no está ignorando la palabra del Señor? Porque la vive. Se ve en su vida. Bueno, ¿en qué parte de su vida? Todo, no nomás el domingo.
Porque como les digo, el domingo es facilísimo, son 4 horas y muchos, 3 horas, donde uno puede usar una careta, es sencillo. No, la vida cristiana, la aplicación bíblica activa, yo la veo en mi caminar, en los 7 días de la semana. Cuando estoy en el trabajo, cuando estoy solo en mi casa, ¿qué es lo que yo hago? ¿Qué es lo que pienso? Con las decisiones que estoy tomando, ¿hacia dónde estoy llevando a mi familia? Sobre los sueños que yo tengo o mis deseos. Ahí es donde se va a ver la aplicación bíblica. Ayer estábamos estudiando en varones, terminamos este libro sobre el orgullo y mencionábamos ya al final, concluyendo, cómo el orgullo es tan sutil, es tan peligroso por esa sutileza que tiene. Porque aún en ámbitos espirituales, ministeriales o religiosos, como le quieran llamar, ahí puede haber orgullo. Es tan peligroso que yo puedo subirme aquí al frente con orgullo pensando estoy aquí para que me aplaudan o estoy aquí para que me vean. O yo puedo quedarme ahí abajo sentado pensando qué humilde soy, wow, miren nomás mi mansedumbre. Así de sutil es el orgullo. Y si yo veo que así de sutil es el pecado, ¿cuánto más no he de preocuparme por aplicar la Biblia de manera intencional para que ésta no sea aplicada de manera equivocada? Porque es lo difícil del orgullo, ¿no? Lo peligroso. Yo puedo estar aplicando la Biblia intencionalmente para mi beneficio. Yo puedo estar tratando de aplicar ciertas verdades bíblicas porque sé que me conviene, porque me van a ver o porque me va a traer este resultado. Pero la verdadera aplicación bíblica que está esperando el Señor de nosotros, que está mencionando aquí, es una que está tomando en cuenta todo lo que ya se dijo en los otros versículos, donde su motivación principal es Cristo, donde su motivación primera es la gloria al Señor. Por eso, el creyente no debe batallar tanto en esto, porque su enfoque es Cristo. Decía el autor que leíamos ayer, ¿cómo es posible que nosotros actuemos de manera arrogante o altiva teniendo un Salvador tan humilde como lo es Cristo? ¿Cómo es posible que yo como creyente no quiera responsabilizarme de lo que Él me demanda teniendo al Señor que yo tengo? Mencionábamos que es justamente el entendimiento de esas verdades bíblicas las que nos va a mover o la razón por la cual no estamos haciendo lo que debemos de hacer. La palabra aquí mencionada, ociosos, significa que es una persona inactiva o es un haragán o un holgazán, alguien que no está haciendo nada de provecho. Si yo soy un religioso, yo sigo siendo un ocioso. Si yo soy un moralista, yo sigo siendo un ocioso. Porque eso es hipocresía. El Señor no busca hipocresía. Mateo, vean lo que dice, Mateo 12:36, pero yo les digo que toda palabra vana que hablen los hombres, darán cuenta de ella en el día del juicio. Y esta es la misma palabra que está utilizando cuando menciona ociosos. Está hablando de que cuando tú te responsabilizas en desarrollar esas cualidades, vas a dejar de ser una persona banal, una persona que no tiene nada que dar, ahora sí vas a tener algo que ofrecer a nuestro Señor. Incluso para que vean lo peligroso que es no responsabilizarnos en esto, Pablo menciona este mismo término para referirse a cierto grupo de personas. Vean, Tito 1:12, dice, uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Esta palabra mentirosos se relaciona con la sociedad mencionada acá. Es un engaño de vida si yo no estoy responsabilizándome solamente en lo poco que el Señor está pidiendo de mí.
Por lo tanto, podemos llegar a una conclusión al respecto. Primero que nada, el creyente verdadero que de verdad se responsabiliza por buscar madurar espiritualmente, va a hacer uso de la doctrina bíblica. ¿Por qué es bueno enfatizar que va a hacer uso de la doctrina bíblica? Porque lo más fácil es hacer uso de la experiencia de mi abuelita, de la psicología que está fuertísimo el día de hoy, de mi cultura o de mi manera de ver la vida. A lo mejor yo voy a tratar de solucionar las situaciones en mi vida de esa manera, pero no, el creyente maduro va a recurrir a la palabra. Por eso el versículo 3 de segunda de Pedro, capítulo 1, es tan importante, porque nos está presentando una verdad bíblica fundamental, pues su divino poder nos ha concedido todo, dice, cuanto concierne a la vida, todo lo que necesitas para tu vida, dice, y para la piedad. O sea, todo lo que necesitas para incluso glorificar al Señor. Aquí está. ¿Mediante qué? El verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, mediante su palabra. Así que esto significa que aplicar el conocimiento que uno aprende de ella y en las diferentes áreas es lo que está esperando el Señor de nosotros. Recuerden, lo hemos dicho muchas veces, la palabra, hemos hablado de la perspicuidad de la Biblia, que es una palabra rara, ¿no? Básicamente significa la claridad de la palabra. O sea, alguien que no tiene estudios o alguien que sí tiene estudios, de igual manera puede entender la Biblia, porque el Señor se revela de una manera clara para que la entendamos. Y Él claramente nos está diciendo, a ver, tú eres mi hijo, yo hice todo esto por ti, pues entonces yo espero que el resultado de eso que hice por ti sea esto. Tan sencillo como eso. Hablaba la semana pasada con algunos amigos de Obregón y decíamos, es que la Biblia a veces es muy matemática, ¿no? Fuiste salvado, el resultado es, respondes a esa salvación con una vida que le glorifica al Señor. Ahora, esto significa aplicar el conocimiento, pero ¿de qué manera? Veíamos una serie de cualidades. Bueno, actuando, por ejemplo, con integridad en mi trabajo, cambiando mi manera de pensar, desechando la cultura actual, reteniéndonos a caer en la tentación, manteniéndonos firmes en las pruebas, cambiando nuestro carácter para que sea más como Cristo, amando a nuestros hermanos, sirviéndoles o incluso demostrando un amor bíblico que va a exaltar a Dios en cómo estamos viviendo. Son diferentes y muy pocas maneras en las que nosotros podemos aplicar ese conocimiento, podemos entender cómo aterrizar esas cualidades a nuestra vida cotidiana. Esto solo por mencionar diferentes cosas que son mencionadas del versículo 5 al 7. ¿Recuerdan? Ahí están todas esas cualidades. Pero también podemos concluir que el creyente que dice que es sabio y que es maduro, no lo va a demostrar hasta que no sea evidente en su aplicación bíblica. ¿Dónde veo yo que se está aplicando la Biblia? Por ejemplo, en mi vida. Antes de voltear a ver los demás, primero aquí. ¿Cómo veo yo que estoy aplicando la palabra del Señor? Bueno, por las decisiones que estoy tomando. De acuerdo a las decisiones que yo tomo, se demuestra si estoy aplicando la palabra. Ahora, las virtudes mencionadas en estos versículos, ¿están y abundan en mí? Recordemos que Pedro está ejemplificando cómo la doctrina bíblica hará más maduro al creyente siempre y cuando sea diligente. ¿Recuerdan? Dice, añadan. Y este añadan es un mandato. Y antes del añadan te está diciendo que debe ser de una manera diligente, esforzada. El creyente inactivo, ¿qué va a crecer? No, tenemos que estar activos, prestos para obedecer. Entonces, pregúntate, ¿estoy aplicando la palabra en mi vida? O aún más, ¿soy intencional en buscar aplicar la palabra, sea cual sea el contexto donde yo me encuentre? ¿Por qué sea cual sea el contexto? Porque
habíamos tenido estudios sobre la integridad. Y ahí sale el verdadero yo, cuando se requiere de la integridad. Porque hay diferentes situaciones. En mi trabajo me van a pedir cosas a lo mejor que van en contra de la ley. ¿Qué hago? En situaciones así, ¿cómo voy a reaccionar? Tenemos varios maestros aquí. Cuando les pidan a ellos que enseñen algo de la ideología de género, órale. ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Qué está primero, el trabajo o el Señor? Ahí se va a ver mi integridad. Hemos comentado antes sobre cómo en aspectos tan pequeños uno puede ser falto de integridad o dicho ya de una manera más cruda, corrupto. Ser corrupto. Por ejemplo, algo tan sencillo, tengo un automóvil y estoy manejando un automóvil. ¿Tengo el permiso para manejar ese automóvil? Bueno, ¿qué permiso se me pide? Por lo menos una licencia. Y son aspectos tan pequeños, pero ¿dónde se empieza a observar mi integridad? ¿Dónde se empieza a observar la aplicación de la palabra? Decíamos que la Biblia es suficiente para nuestra vida, pero si se me descompone el carro o si tengo un examen de matemáticas, la Biblia me va a ayudar a mí. Aquí vienen las respuestas, las ecuaciones que yo necesito aprender para mi examen de matemáticas, o viene la información mecánica para tratar el problema de mi auto. Evidentemente no. Entonces, ¿en qué sentido puede ser suficiente esta palabra para esos momentos? Bueno, aunque no te habla del examen de matemáticas, sí te habla de la diligencia, sí te habla de la responsabilidad, sí te habla del compromiso. Es suficiente para entender los principios de cómo debo vivir mi vida. Entonces, si yo soy responsable, comprometido, a lo mejor mi examen de matemáticas va a ser más fácil pasarlo porque me estoy responsabilizando en lo que me toca del estudio. Porque el principio bíblico me lo dice así. El principio bíblico también me va a decir que si el Señor me ha otorgado todo lo que yo tengo, debo de cuidarlo correctamente para su gloria. Tanto el auto como cualquier otra cosa. Así que la Biblia sí es suficiente, porque sus verdades claras y sus principios están aquí, justamente para dirigirnos, apoyarnos. Y esto es justamente lo que significa no estar ociosos, el estar aplicando bíblicamente y activamente lo que aprendemos. No queremos ser cabezones teológicos. De nada sirve ser un cabezón teológico. Si toda esta información nada más rellena mi cabeza de información que no aterriza a mis pies, no sirve de nada, hermanos. Dice, pues estas virtudes, al estar en ustedes y al abundar, no los dejarán ociosos en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. El verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo te encamina a que tú apliques la palabra. Te encamina a que dejes de ser un teólogo académico para que seas un creyente que vive la verdad. Eso es lo que queremos, creyentes que viven la verdad. Y ese es el primer efecto, la aplicación bíblica activa. Pero tenemos un segundo efecto mostrado en este versículo, el cual es teología bíblica fértil. Dice 2 de Pedro 1:8 de nueva cuenta, pues estas virtudes al estar en ustedes y al abundar, segundo efecto, no nos van a dejar ¿qué? Estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Podría parecer que ociosos y estériles son lo mismo, pero no. Aquí Pedro no te está mencionando sinónimos. Él está hablando de cosas similares pero diferentes, que tienen efectos distintos. Y estos estériles es una palabra muy diferente. Esto significa básicamente no tener fruto, no dar fruto, no tener el resultado habitual que se espera. Sabemos que uno creyente no tiene posibilidad alguna de dar fruto. Alguien que no es creyente no puede dar fruto, a menos que éste tenga vida en Cristo. Y por lo tanto, de la misma manera, un apóstata no puede dar fruto. Pero, aquí está el pero, en la iglesia, todos los que sean creyentes dentro de la iglesia pueden dar fruto. Sin embargo, hay quienes son estériles o permanecen por un tiempo
estériles. Y esto es debido a que podemos, como creyentes, pasar por tiempos de, llamarlo de una manera, frialdad, tal vez. Hay áreas a veces en las que nosotros no estamos atendiendo y son esos momentos donde yo puedo ser un estéril, en el sentido del fruto del Espíritu que yo tengo que estar produciendo para la gloria de Dios. Judas, vean lo que dice, hablando de los apóstatas. Estos son escollos ocultos en los ágapes de ustedes cuando banquetean con ustedes sin temor, apacentándose a sí mismos. Son nubes sin aguas llevadas por los vientos, árboles de otoño sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Y quiero que vean que se relaciona a los apóstatas como personas infértiles. Y luego también relaciona a los no creyentes de esa manera. Y no participes en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascárenlas. De tal manera que son reconocidos los apóstatas y los no creyentes como estériles. ¿Por qué? ¿Por qué estoy enfatizando estas dos cosas? Hermano, amigo, tú que nos acompañas, ¿quieres ser reconocido de la misma manera que es reconocido un apóstata, como alguien estéril, por parte del Señor? ¿Esa será acaso la forma o la imagen que el Señor espera de nosotros, el resultado que el Señor espera de nosotros? ¿Una infertilidad? ¿Falta de fruto? Vean lo que dice Tito. Y que los nuestros aprendan a ocuparse en buenas obras, atendiendo las necesidades apremiantes para que no estén sin fruto. Hay una advertencia para nosotros, y la advertencia es que tú, creyente, puedes llegar al punto de no estar dando fruto. Y el no dar fruto no da la gloria al Señor. No cumples entonces ni con tu meta de ser como Cristo, ni de tu propósito de glorificar al Señor. La pregunta es, entonces, ¿qué estás haciendo como cristiano si no das fruto? Había un autor que relacionó esta infertilidad con ser inútil. Dice, bueno, es que los creyentes que son de esta manera, en cierta manera, son inútiles para el Señor. ¿Por qué son inútiles? Porque no están haciendo lo que tienen que hacer como creyentes. Así de fácil. Porque no están teniendo el resultado que Dios espera que un creyente tenga. Es fuerte lo que este teólogo decía, pero es verdad. Es una realidad. De tal manera que nosotros tenemos que ser cuidadosos en nuestro andar y tener en mente que un efecto claro de madurez, de sabiduría o de estar caminando en Cristo, que es lo importante, es el fruto que uno va a tener. Y por eso titulé este punto una teología bíblica fértil, porque es el conocimiento bíblico aterrizado, mostrando la espiritualidad o la santidad, lo que refleja que estamos desarrollando las cualidades. Primero vimos la aplicación, ahora vemos el fruto de esa aplicación, que es el crecimiento, que es la madurez, que es la sabiduría. El fruto entonces se ve evidenciado de nueva cuenta y siempre va a ser así, tal como nuestra adoración, tal como nuestra vida cristiana se ve en mi vida diaria. En una vida piadosa, en un carácter que se parece a Cristo, en reacciones correctas a las pruebas, a las tentaciones, en una manera íntegra y sabia en la toma de decisiones. Integridad y sabiduría, una con la otra. Hace poco, hace como un mes más o menos, platicaba con unos hermanos de que a veces el creyente se puede ir para un lado o para el otro. De repente queremos ser muy íntegros y está bien, hay que ser muy íntegros, pero no los separes de la sabiduría. Ten cuidado, porque si eres... Había un hermano que lo paró un policía
A todos nos pasa, ¿no? Muchas veces nos paran los policías, está bien. Y de repente pues se acerca el oficial y te cuestiona por aquella cosa que te haya parado, ya sea las placas, lo que tú quieras. Y este hermano, rápidamente, cuando este policía empieza a hablar, evidentemente hablando para hacer tiempo y que a final de cuentas digas, bueno, pues, ¿cuánto quieres, no? Es lo que esperaba el policía. Se pone a hablar el policía y uno de los hermanos le dice, no te vamos a dar nada. Qué íntegro, ¿verdad? Pero qué poco sabio. ¿Cómo se te ocurre hablarle así, para empezar? Entonces, sí hay que ser íntegros, pero también hay que ser sabios. Porque no solamente voy a ser íntegro y tajante y así es esto. No. Pero también yo no puedo estar tratando de ser sabio si ello no tiene integridad. Si la sabiduría no tiene integridad, no es sabiduría. Porque ¿dónde va a caer entonces esa toma de decisiones? Tiene que estar dirigida correctamente. Por eso es necesaria una teología bíblica fértil, para que se note, que fluya, que salga, que se empiece a ver en mi caminar que el Señor está trabajando y haciéndome tener frutos que le glorifican. Y frutos más que nada yo me refiero a esos aspectos espirituales que te están haciendo crecer y que se nota porque cuando yo caigo en esta prueba, ahora yo puedo reaccionar o en esa tentación, reacciono correctamente. A lo mejor ya no me enojo tan rápido como me enojaba. Ahora estoy tomando decisiones diferentes. Ahora estoy tratando mejor a mi esposa, no como antes, que a lo mejor reaccionaba mal y la trataba mal o la hablaba feo. Hay tantas diferentes ejemplos y situaciones en tu vida donde tú vas a poder verlo, siempre y cuando estés aplicando la palabra. Y siempre y cuando, porque el versículo no nos separa del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. La fertilidad está ligada a esa teología. Pero recuerden, de lo contrario, podremos tener parecido a nuestro vivir al incrédulo o a un apóstata. Que ojo, no estoy diciendo que los incrédulos o los apóstatas no sean éticos, o no sean morales, o no sean a simple vista buenas personas. Claro que no. Platiqué con un hermano y decíamos, afuera a veces hay personas que parecen más buenos que nosotros. Sabemos, no hay bueno ni aún uno, ya lo sabemos. Pero muestran a veces hasta más moralidad, más lealtad, más ética. No confundamos eso. No estoy diciendo que las personas estas que menciono sean en sí fuera de eso, pero no son espirituales. Y mucho menos van a ser santos, que es lo que espera el Señor. Y es importante profundizar un poco en la frase, en el verdadero conocimiento de nuestro Señor. Esta frase que vemos ahí en el versículo 8, porque es la base que está poniendo Pedro. Y es la base que está poniendo el Señor en su palabra. Porque está diciendo, tú te vas a dirigir solamente mediante el conocimiento que el Señor te está presentando. ¿Y cómo adquiero yo este conocimiento? Comprando una Biblia no lo vas a adquirir, porque muchos compran la Biblia y ahí quedó en la biblioteca y se llena de polvo y nada más se lo quito porque hoy es domingo y toca volver a la iglesia. No, ¿qué efecto va a tener entonces? ¿Dónde va a estar el resultado del conocimiento? En el estudio de ella. Y hemos hablado de esta disciplina espiritual, la asimilación correcta de la palabra, que es leerla, estudiarla, memorizarla, meditar en ella, aplicarla, escucharla. Pero si yo no estoy haciendo nada de eso, pues ese conocimiento sí está aquí, pero no va a llegar acá. Y si no llega acá, mucho menos va a aterrizar en mi caminar. Como sabemos y hemos mencionado, el punto principal de Pedro en la carta es el énfasis en la doctrina bíblica. Y lo va a estar reiterando una y otra vez. Por esta razón, estos efectos se someten a esa verdad. De tal forma que al abundar en las virtudes o las cualidades que menciona, se deben de tener los efectos de una aplicación bíblica activa y una teología bíblica fértil.
Segunda de Corintios, vean. Pero gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva en triunfo y que por medio de nosotros manifiesta la fragancia de su conocimiento en todo lugar. ¿Por qué? ¿Cómo es posible entonces de que esté sucediendo eso? De que por medio de nosotros, dice, se manifieste la fragancia de su conocimiento en todo lugar. ¿Cómo es posible esto? Bueno, es posible porque hay creyentes responsabilizándose, abundando y estando en esas cualidades que están presentando esos efectos. Y es ahí donde se nota. Ahí es donde el Señor está mostrando esa palabra de una manera palpable, que se ve en cómo tienen este matrimonio estos hermanos, en cómo están educando estos otros hermanos a sus hijos, en cómo está tomando decisiones aquel hermano. Porque el Señor no solamente usa la palabra o el Espíritu Santo, usa la iglesia. Lo decimos, la salvación es individual. Totalmente de acuerdo. Yo no me salvo porque haya crecido en una familia cristiana, no me salvo porque soy judío, no. Yo me salvo por gracia, solamente el Señor me salva de esa manera. Pero esa salvación se vive de manera corporal, en una comunidad. Yo recuerdo de chiquitos, ahí cuando estábamos en jóvenes, lo tenemos muy claro muchos de nosotros, nos enseñaron, no existe un llanero solitario en la vida cristiana. No existe que uno esté solo, separado de la congregación, separado del cuerpo de Cristo. Y es ahí entonces donde el Señor empieza a mostrar. Y esta verdad es enfatizada constantemente a lo largo de la palabra como una respuesta natural del creyente y como una evidencia clara de su conversión. Un claro ejemplo de madurez y crecimiento. Vean Colosenses 3:10. Hablando de los creyentes, dice, y se han vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia el verdadero conocimiento. ¿Cuál es el modelo? Conforme a la imagen de aquel que lo creó, que es Cristo. Pero, ojo, recordando, rebobinando, eso pasa cuando abundamos y estamos desarrollando las cualidades. Si no, les recuerdo lo que dice el versículo 9. Y nos recordamos todos lo que dice el versículo 9. Porque el que carece de estas virtudes es ciego o corto de vista, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. Está diciendo, mira, el creyente que toma la opción de abundar muestra esos efectos. Pero cuidado, porque tú puedes ser una persona que ni siquiera se está dando cuenta, un corto de vista, un ciego, que ni siquiera puede discernir la palabra y que además, como no está atendiendo a esto, tiene olvidada esa purificación de sus pecados. Se le olvida que es salvo y que como eres salvo, hay una respuesta de agradecimiento a tu Señor. Se te olvida. Y entonces ahora sí vives como se te da la gana. Cuidado, porque podemos caer en esto. Entonces, con el énfasis permanente de la doctrina bíblica, de la palabra y el entendimiento de que la madurez proviene de que desarrollemos las virtudes, no queda más que concluir que el creyente maduro se preocupa por su responsabilidad espiritual de abundar en esas virtudes. Dicho más campechanamente, tenemos de dos sopas: o abundamos o escaseamos de esas cualidades bíblicas. Y acabamos de ver que estos efectos son los efectos que el Señor está esperando de parte de nosotros. A pesar de que Pedro está presentando estas dos opciones que podemos tomar, esto es lo que se espera de nosotros como creyentes. Es lo que está esperando el Señor. No importa si soy pastor, líder
un creyente de muchos años en el Evangelio, una persona de edad avanzada, un joven, alguien muy inteligente o muy listo, si crecí o no en una familia cristiana, yo tengo que estarme evaluando y yo tengo que estar tratando de vivir esto. No importa nada de eso, porque yo puedo pasar toda una vida en Cristo y no tener efectos como estos, porque no me estoy responsabilizando. Si no estoy desarrollando correctamente las cualidades que Dios espera que desarrollemos con su ayuda, prácticamente no maduraremos. Y ojo, no se confunda, cuando digo no vamos a madurar es que no voy a ser como Cristo. Mi carácter no va a estar cambiando, mi manera de pensar no va a cambiar, mi manera de sentir no va a cambiar, mi manera de caminar no va a cambiar. Y entonces, ¿queremos ser, como mencionaba este teólogo, inútiles para el Señor? Sabemos que para nada vamos a ser inútiles, porque decían, hay gente que sirve de ejemplo en esa iglesia, de malo o de buen ejemplo, pero sirven de ejemplo, ¿verdad? Vendremos a ser creyentes que sí, podemos ser cabezones teológicos, pero infértiles en la aplicación de esa teología. Y creo que Santiago, para terminar, lo ejemplifica muy bien. El Señor utiliza muy bien ahí a Jacobo para escribir estas palabras. No lo puse aquí, pero se los voy a leer. Vean lo que dice Santiago 1, a partir del versículo 22, dice: sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. O como lo diría nuestra mamá mexicana, que no te entre por un oído y te salga por el otro. Versículo 23, porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz. Este será bienaventurado, o dicho en nuestro español latinoamericano, bien feliz o bien bendecido en lo que hace. O tomamos esta palabra para ver el cochinero de pecado que tengo y que tengo que cambiar, o ignoro cómo estoy y sigo viviendo una vida infértil o de ociosidad. Esa es la conclusión que está haciendo Pedro ahí. Así que esto no es una... Pedro no está regañando, Pedro está animando. Les está diciendo, ¡hey! Ya les presenté las virtudes. Ahora abunden en ellas. Estén en ellas porque ya tienen todo lo que necesitan. Y ese mismo ánimo que da Pedro ahí a ellos, nos los da a nosotros el Señor por medio de su palabra. Ánimo, hermanos, ya están ahí las cualidades, desarróllalas y vívelas. Esa es la motivación. Y eso es lo que quiero que meditemos para aplicar en nuestra vida. Vamos a orar, hermanos.